Hola, buenos días. Le habla Antonio Sánchez Cañete. Estamos en otro espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Hoy vamos a hablar sobre un tema sugerente y rápidamente yo creo que vais a entrar en cuestión cuando os haga esta pregunta. ¿Conocéis a alguien que nunca presume, pero siempre parece sentirse superior? Son personas que no levantan la voz, que no presumen abiertamente, pero corrigen a todos. Rara vez admiten errores y siempre tienen la última palabra. Esta es una forma de arrogancia y esta forma de arrogancia, en definitiva, se llama o se denomina soberbia silenciosa. Hoy vamos a hablar sobre esos comportamientos arrogantes que muchísimas personas se pueden ver, los podemos ver. Ahí tenemos en pantalla ese, esa imagen, ¿no? Sugerente, ya digo, que nos ha puesto nuestro técnico Felipe Herrera, bueno, pues para que nos demos cuenta de cómo en todas las vidas, en todas las situaciones a nivel cotidiano, en muchas relaciones en general se puede dar este tipo de personalidades, de situaciones. Hoy vamos a descubrir cuáles son esos comportamientos o síntomas de esas personas e incluso cómo llevarlas. Mirad, sí también digo que incluso este tema lo traigo a colación por una sugerencia de una persona que nos sigue, a lo cual, bueno, pues he querido darle voz y dar mi opinión con respecto a esta, en definitiva, forma de ser de muchas personas que nos rodean. Es una actitud, como sabemos, que muchas veces pasa totalmente desapercibida, incluso mirar, pasa desapercibida incluso para los que ellas mismas, esas mismas personas que tienen ese tipo de personalidad, esa soberbia que ya decimos silenciosa. Hoy vamos a descubrir esos comportamientos que revelan esta forma de soberbia y lo vamos a hacer evidentemente desde la psicología, que es de lo que se encarga este programa, este sector, de esta sección dentro de Jaén Plus Radio, que es Los Rincones de la Mente. Porque mirad, la soberbia más peligrosa no es la que se ve, ni mucho menos. Es aquella soberbia incluso que podríamos decir se disfraza, perdón, de inteligencia, de experiencia, o se puede disfrazar también de mucha seguridad. Os decía que vamos a hablar sobre la soberbia, en definitiva, pero ¿cuál es la definición? La definición vulgar de diccionario de lo que es la soberbia, ¿no? Aparte de ese pecado capital que a nivel religioso se puede decir, ¿no? Bueno, pues la soberbia es una actitud de superioridad desmedida, donde se sobrevalora las propias cualidades de las personas. Tiene mucho que ver con otros trastornos, o es un rasgo de muchos trastornos de personalidad, perdón, y desde luego se menosprecia a los demás, a menudo ocultando incluso inseguridades tras una máscara de altivez. Esa psicología sin máscara, ¿cuánta gente si nos quitáramos las máscaras seríamos realmente como somos? ¿Cuánta gente va por la calle, por la vida, con esas máscaras puestas, ¿no? Estas personas con esa soberbia silenciosa se muestran y se manifiestan con un orgullo excesivo, una vanidad quizás, son aquellas personas en donde se suelen muchas veces definir como que son prepotentes, esa persona parece un prepotente o actúa con mucha prepotencia, y sobre todo otro de los síntomas suyos son la incapacidad para conocer errores. Eh, Creo que como introducción pues es interesante estos comentarios que acabo de hacer sobre este tema de la soberbia silenciosa que vamos a hablar hoy en los rincones de la mente. Entiendo que muchas veces habréis conocido a alguien que nunca presume abiertamente, ¿no? Pero siempre parece sentirse desde luego superior a los demás. Son personas que corrigen a todo el mundo, que no escuchan realmente. Eso es un tema que sí que quiero que lo tengamos muy presente desde ya. Es decir, no escuchan, el tema de la escucha activa, no escuchan realmente
y si lo hacen, desde luego, minimizan totalmente la idea de los demás. Es una forma, como decía anteriormente, de arrogancia, incluso que no se expresa ni con gritos ni con ostentación, sino que son y se expresan con actitudes sutiles que van demostrando continuamente y transmitiendo superioridad hacia y sobre los demás. Y sobre todo hay una cuestión que decía anteriormente, y es que no son ni mucho menos muchas veces conscientes de ellos mismos y ellas mismas conscientes de que lo son. Pero vamos a centrarnos ya qué es la soberbia desde la psicología. Este rasgo de personalidad que influye mucho, que está, ya digo, en distintos o en algunos trastornos de personalidad especificados como tales, ese rasgo de la soberbia en donde desde la psicología se relaciona totalmente con ese yo inflado, ¿no? Con ese ego inflado. Son personas que necesitan desde la psicología visto pues esa necesidad de validación, pero muchas veces también lo utilizan esta soberbia, ya digo, muchas veces sin darse cuenta, incluso sin saberlo ellos mismos, como un mecanismo de defensa ante su propia inseguridad. Esto nos lleva a una paradoja, desde luego, psicológica, ¿no? Y es que esas personas que aparentan superioridad realmente están en muchas ocasiones protegiendo y protegiéndose de una autoestima frágil. ¿Por qué? Porque estas personas tienen unas características comunes a nivel psicológico, como decía anteriormente, que entre otras son esa dificultad para aceptar errores propios, necesidad de tener razón por sí. Tienen una baja tolerancia a la frustración, pero sobre todo una baja tolerancia a la crítica. Están continuamente comparándose con otras personas. Estas son algunas de las características comunes de esas personas que tienen este rasgo ya exacerbado de lo que es la cuestión de esa soberbia. Pero muchas veces no se expresa tal soberbia como una arrogancia evidente, como también decía, ¿no? Sino que en muchas ocasiones se puede también manifestar con actitudes de tipo pasivo superiores. Esto es importante también para tener en cuenta. Vamos a pasar a cuáles son las señales de soberbia silenciosa, pero ya centrándonos en el día a día, en la vida diaria. Estas personas, ¿cómo actúan? Ya digo, muchas veces incluso sin saberlo, pero en muchas otras ocasiones sí, saben cómo actúan, son así, e incluso manipulan de esta manera. Estas personas soberbias escuchan solo para responder. Decía anteriormente, esa escucha activa, mucho cuidado. ¿Cuántas veces en muchas conversaciones en el trabajo, fuera del trabajo, en grupos de amistades, te das cuenta de que hay personas de este tipo en donde dices, no me está escuchando, me estoy dando cuenta que no me está escuchando, y te das cuenta de todo lo contrario, de que está elaborando ya la respuesta sin haberte escuchado previamente? Escuchan solo para responder, no para interiorizar lo que lo que la otra persona en ese proceso de comunicación está queriendo transmitir. No escuchan, por tanto, para comprender. No tienen esa escucha activa que deberíamos de tener la mayoría de las personas. Como decía, mientras están escuchando estas personas, ya están elaborando, ya están procesando, ya están preparando la respuesta sin haber escuchado incluso a la persona que le está interpelando. Son personas que interrumpen muy mucho, interrumpen bastante en las conversaciones, y en muchísimas ocasiones estas personas soberbias también lo que hacen es que cambian, como decía anteriormente, por ese tema manipulativo, cambian el tema hacia ellos mismos. Es otra característica, otro rasgo de estas personas con esa soberbia silenciosa que vemos ahí en pantalla. Otra cuestión en el día a día de estas personas son el hecho de que están corrigiendo constantemente a los demás.
Hay muchas personas, ya digo, con estas características, en donde están continuamente pues corrigiendo, en donde están diciendo continuamente pues detalles que son irrelevantes, pero bueno, a pesar de eso los corrigen. Son personas que están continuamente intentando demostrar que saben más que los demás, ¿no? Y sobre todo que incluso llegan a invalidar lo que es la opinión de las demás personas. Son otros rasgos del día a día de estas personas con este rasgo que estamos hablando. ¿Y cómo lo hacen? En ese mensaje que muchas veces lo dicen, pero sobre todo lo piensan, el yo sé más que tú. Yo sé más que tú, ese es un término en donde muchas personas con esa soberbia lo tienen muy claro, interiorizado, y nos damos cuenta, si realmente somos sutiles, nos damos cuenta de que esa persona te está tratando con cierta soberbia por esa forma de pensar, de diálogo interno que tiene. Yo sé más que tú, ¿qué me va a venir a mí a contar? ¿No? Por eso interrumpen, por eso están continuamente corrigiendo detalles, por eso están... Es un detalle que también podemos ir observando en el día a día en las personas. Otro rasgo característico de estas personas con soberbia silenciosa, extrema, son que, como decía, minimizan los logros ajenos. Es decir, los logros ajenos no son tan importantes, los importantes son los suyos. No están, tiene ciertos rasgos de narcisismo, como decíamos anteriormente, de otros trastornos de personalidad. Cuando alguien comparte un éxito, pues respuesta típica de estas personas es: eso no es tan difícil. Es decir, siempre están minimizando a los demás. Yo hice algo parecido, pues hace tiempo también. O incluso les tachan de eso, de que bueno, que los minimizan, pues porque en definitiva no creen que los logros que hayan conseguido sean tan importantes. Tienen otra cuestión, otro síntoma, las personas soberbias, y es el hecho de que tienen mucha dificultad para pedir perdón. Son personas hasta cierto punto soberbias. Son personas soberbias en donde continuamente por esa cuestión de tener esa dificultad para pedir perdón, bueno, pues están continuamente justificando sus errores. Anteriormente decíamos que minimizaban los logros de los demás. Aquí, en este caso, es que encima, por su forma de ser, justifican continuamente sus errores, culpando incluso a los demás, culpando incluso de esos errores a otras personas, como diciendo: esto no tiene nada que ver conmigo, esto es culpa de los demás. Esa es otra actitud de soberbia de este tipo de personas. Por tanto, ya digo, evitan totalmente reconocer esos fallos. Porque hay una cuestión muy clara en este tipo de personalidades. Admitir, en definitiva, un error, pues hacen que de alguna manera pues amenacen su propia autoimagen. ¿Por qué las personas soberbias no reconocen sus errores? Vuelvo a insistir, porque es un mecanismo en donde defensa, en donde dice: así no amenazo y no me amenaza mi autoimagen, para que siga teniendo esa característica y ese rasgo de personalidad. Son personas también que desprecian a los demás de forma incluso, mirar, cuando decíamos que de la inteligencia, personas que desprecian sutilmente a otras. Son personas que no insultan directamente, pero sí usan, y esto es muy importante también para reconocer a este tipo de personas, sí usan, por ejemplo, cuestiones sutiles, como decía anteriormente, como el sarcasmo, la ironía, ¿no? Un tono pues condescendiente, casi, bueno, más o menos perdonándote la vida, ¿no? Y sobre todo utilizan a nivel no verbal, como decimos, dentro de este desprecio sutil, pues esa mirada o esos gestos de superioridad. Y como todo esto está bien, lo que estamos hablando, lo voy a poner en un caso práctico. Siempre me gusta poner un caso práctico. En este caso le vamos a llamar a este ejemplo que traigo, Carlos. Carlos es un hombre, Carlos, que es un trabajador, y en su trabajo, que es un profesional de luego muy competente, pero ¿sabéis lo que le pasa a Carlos? Que tiene un comportamiento que rechaza que genera cierto rechazo dentro
de su propio equipo de trabajo a pesar de ser muy competente. ¿Y por qué genera ese rechazo en su equipo, en sus compañeros de trabajo? Pues entre otras cuestiones porque cuando algún compañero del equipo propone alguna idea, ya que tenemos prefijadas anteriormente, lo he dicho, algunos de los síntomas, de las características de ser de estas personas, pues soberbias, cuando alguien propone esa idea, ¿él cómo responde? Pues, como he dicho antes, minimizando. Sí, pero lo correcto sería así hacerlo. Minimizan, dan ideas para, en definitiva, decir esto no está bien y lo que yo propongo sí. En reuniones, por ejemplo, también decíamos anteriormente que las características, pues en esas reuniones, Carlos, de trabajo, en esas reuniones lo que hace que interrumpe, corrige detalles que son nimios, que son menores, que no tienen, pero el caso es que él tiene que dar su punto de vista. Otra cuestión que decíamos, habla mucho más que escucha y no tiene escucha activa. Y desde luego, cuando comete un error, Carlos, dice, se quita de responsabilidades. Claro, ese error fue pues porque no recibí la información y los datos correctos y adecuados. Como dais cuenta que nunca va a reconocer sus errores. ¿Cuál es el resultado de Carlos en ese equipo de trabajo con sus compañeros de trabajo? Pues los resultados, en definitiva, a nivel de relaciones, lógicamente son que sus compañeros van a dejar de compartir ideas. El ambiente, desde luego, se va a volver cada vez más tenso a nivel laboral, porque Carlos siempre va a seguir pensando que el problema surge y viene de los demás. Pero ¿sabéis qué pasa? Que Carlos no percibe su soberbia porque él cree realmente que él es el que está siendo eficiente e incluso inteligente. A este tipo de personas, conforme se les va conociendo, evidentemente llega un momento en donde se les deja de lado, ¿no? Pues porque, bueno, son personas de alguna manera complicadas, son personas para estar y relacionarse con ellas. ¿Por qué son estas personas? ¿Y por qué aparece la soberbia silenciosa en este tipo de personas? Mirad, pues anteriormente hemos dicho algún rasgo también, pero estas personas silenciosas pueden ser porque, de hecho, a nivel psicológico tengan alguna inseguridad interna. Muchas veces lo hacen para proteger su propia autoestima, porque esa superioridad, esa forma de ser, ese estado psicológico, incluso de altivez, como decíamos también antes, le puede servir como un escudo que le protege a nivel psicológico y por eso utilizan y van cada vez más retroalimentando esa característica, ese rasgo de la personalidad. Pero también estas personas soberbias puede ser por una educación o una cultura, esa cultura competitiva que haya podido recibir. Personas que crecieron en entornos donde siempre había que destacar, cometer errores era mal visto. Todo esto hace que muchas personas desde pequeñitos hayan ido creándose ese sentimiento de soberbia. La educación, la cultura competitiva, el modelaje que se haya visto desde pequeño también evidentemente es muy importante. Son personas con necesidad de control. Creen que tener razón siempre significa tener poder. Mucho cuidado con esto que estamos hablando, porque claro, esa necesidad de control, esa necesidad en definitiva de significar que tienes el poder, es lo que hace que cada vez se esté retroalimentando, como decía, este síntoma de personalidad que puede ser bastante importante y que incida bastante en las relaciones personales en general, tanto a nivel familiar, laboral, amistades, etcétera. Pero vamos allá a hablar, para ir terminando, en cómo evitar caer en la soberbia silenciosa. Hay 3 estrategias que se podrían utilizar a nivel psicológico. Una es practicar la escucha real. A estas personas se le puede hacer ver, y en terapia se le debe de hacer ver, que tienen que practicar esa escucha activa, esa empatía, no solamente a la hora de hablar, sino a la hora también
de comportarse no verbalmente. Escuchar, desde luego, para atender. A estas personas hay que hacerle ver eso, que no solo tienen que escuchar para rápidamente responder, y responder sin escuchar activamente lo que quiere decir el interlocutor. También se le puede ayudar a este tipo de personas a aprender a decir, puede que me equivoque. Mirar, también podríamos aquí meter otro tema de habilidades sociales, habilidades comunicativas, como sea la asertividad, la no asertividad, la agresividad, pero aquí entraría también estas habilidades comunicativas. Hay que enseñarle a estas personas a aprender a decir que puede efectivamente que me haya equivocado. El decir puede que no lo sepa o no lo sé directamente. ¿Cuánta gente conocemos que parece ser que dice soberbia igual a prepotencia, pero es que resulta que sabe de todo, esta persona responde a todo, esta persona parece ser que tiene que intervenir en todo, parece que no pasa nada si se dice no lo sé? Yo me acuerdo en algunos casos de cuando yo daba formación y alguna pregunta que me hacían los alumnos, yo le decía directamente, mira, no te puedo responder ahora mismo, no pasa nada, ya mañana te respondo. Eso es muy ético, decirlo así, ¿no? Pero para eso no tiene uno que tener esa actitud soberbia, de decir, no, yo lo sé todo, y en este caso el ejemplo práctico personal que os digo, como yo soy el profesor, tengo que responder y salir por como sea por la tangente, ¿no? Entonces, el decir no lo sé es lógicamente bien, porque esto va a fortalecer sobre todo lo que es la inteligencia también emocional de cada uno de nosotros. También se le puede ayudar a hacerles ver a estas personas que hay que valorar también la idea de los demás. La idea de los demás y reconocer que nadie tiene, como decíamos anteriormente, el monopolio de la verdad. Si encontramos a lo largo de nuestra vida personas de este tipo, sutilmente también nosotros podemos ir haciéndole ver todo este tipo de cuestiones para ir cambiando la personalidad de estos sujetos. Porque muchos de ellos y de ellas al final sufren por ese mecanismo de defensa que decíamos de que su autoimagen no se vea dañada, esa inseguridad que pueden tener internamente y que hace que respondan como mecanismo de defensa de esta manera. Se les puede ayudar para que no sufran también internamente. Mirad, la soberbia silenciosa, desde luego, puede ser peligrosa porque no siempre, como decíamos, se reconoce fácilmente. Puede afectar también, como decíamos, en las relaciones generales a nivel personal, en el trabajo, en el crecimiento personal y en todo ello, pues lo que tenemos que ver es que esa verdadera inteligencia no consiste en demostrar que sabemos más que los demás, porque muchas veces las personas soberbias creen que son más listas, por decirlo de alguna manera, más formadas, más inteligentes. No significa que hay que hacerle ver que no saben más que los demás, sino que hay que seguir todo lo contrario, aprendiendo de todas las personas. Mirad, y termino con unas preguntas finales de reflexión y que creo que puede servir también para debate o por lo menos para interiorizar en sí mismo. ¿Alguna vez has conocido a personas con estos síntomas que hemos hablado de soberbia silenciosa? ¿Creéis vosotros realmente, como decía al principio de este programa, de que esas personas que son tan arrogantes, en definitiva, suelen esconder dentro de sí inseguridad? ¿Has descubierto alguna vez, a ti mismo te has descubierto, corrigiendo o minimizando a otros o a otras personas en cualquier aspecto de la vida, de las relaciones, sin haberte dado tu cuenta realmente? ¿Te has descubierto a ti mismo pues con esa arrogancia, por llamarla así, corregir a una persona en un momento determinado es normal, evidentemente, pero con la cuestión de esa arrogancia de ir minimizando a otras personas, porque si eso se hace ocasionalmente, evidentemente es una cuestión normal, eso no, pero si se hace muy a menudo es un síntoma, como decíamos, de esa soberbia silenciosa. Porque yo os pregunto también, ¿qué es peor? ¿La arrogancia que es evidente o esa soberbia silenciosa que estamos hablando?
Muchas veces a la persona arrogante se le ve venir y dice, bueno, esa persona es así, ya sé cómo estar con ella y cómo tratarla. ¿Eso es mejor o es peor que ver realmente o no ver realmente a esa persona soberbia silenciosa que no sabes por dónde te puede llegar? Y por último, desde luego, deciros que la seguridad, y es una pregunta que os hago, en uno mismo, ¿creéis que termina donde empieza el desprecio hacia los demás? Y repito, pregunta de cierre en donde os quería dejar esta reflexión. La seguridad que podemos tener en uno mismo, en una misma, termina donde empieza el desprecio a los demás. Ahí lo dejo. Pues nada más, muchas gracias. Ha sido este programa relativo a esa soberbia, ¿no? Silenciosa, esos comportamientos arrogantes que nos pueden en un momento determinado pues estar influyendo en nosotros mismos y sobre todo cómo identificarlo en los demás para saber cómo interactuar con ellos e incluso en un momento determinado para intentar ayudar a este tipo de personas que puedan sentir y puedan tener y puedan actuar de esta manera. Lo dicho, muchísimas gracias como siempre por la atención en este espacio de psicología y salud mental de los rincones de la mente. Hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias.